and radios and telephones and lawnmowers. Throw them into darkness for... Just stop a few of their machines and radios and telephones and lawnmowers. Throw them into darkness for a few hours and then sit back and watch the pattern. And this pattern is always the same? With few variations. They pick the most dangerous enemy they can find, and it's themselves. All we need to do is sit back and watch. Año a año el mundo es cada vez más un caos. En 2025, las cosas han llegado a un punto tal que no sabemos qué tendrá que pasar en 2026 para superarlo. Mes a mes, el calendario se tiñe de rojo con eventos que parecen salidos de una pesadilla colectiva. Asesinatos de alto perfil que no solo dejan cuerpos atrás, sino que parecen orquestados con precisión quirúrgica para generar un sufrimiento masivo, un dolor colectivo que, según algunos teóricos del oculto, alimenta entidades invisibles más allá de nuestra comprensión. Seres que se nutren de nuestro terror y nuestro caos. Macabras escenas donde la miseria humana se entremezcla con el absurdo del humor negro más retorcido. Como un partido de fútbol jugado en un basural con apuestas que nadie querría ganar. O grandes íconos de la cultura pop, estrellas que brillan en escenarios mundiales, envueltos en muertes rituales y sectas misteriosas que susurran secretos en las letras de sus canciones. Lo que vas a ver a continuación no es un top. He seleccionado los 3 casos más perturbadores de este mes infernal. Tiroteos que coinciden con eclipses lunares y teorías de cosechas energéticas. Decapitaciones que terminan en un gol demencial. Y un músico famoso atrapado en un vórtice de sectas y sacrificios juveniles. Todo lo cual te dará mucho en qué pensar, sobre todo esta noche, antes de ir a dormir. El 10 de septiembre de 2025, un tiroteo sacudió la escuela secundaria Evergreen, ubicada en el condado de Jefferson, Colorado, Estados Unidos. Este evento ocurrió en la tercera semana del año escolar, en un centro educativo con alrededor de 1,100 estudiantes. Por supuesto, no fue el único suceso sangriento que se produjo durante este mes de septiembre. Como varios otros, entre ellos el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, el suceso se produjo poco después de un eclipse lunar parcial, conocido como Luna de Sangre, que había tenido lugar entre el 7 y el 8 de septiembre. En foros de Reddit y otras redes sociales se comenzó a hablar de las cosechas de Lush, en relación a una tragedia ocurrida en septiembre en torno a una luna de sangre en el cielo. Pero, ¿qué son las cosechas de Lush? El concepto viene de un tipo llamado Robert Monroe, explorador de lo paranormal, que escribió sobre sus viajes astrales en un libro de 1985 llamado Far Journeys, es decir, viajes lejanos. Según él, durante uno de esos trances, se topó con entidades de otro plano, no extraterrestres exactamente, sino algo peor según él, seres interdimensionales sobre los cuales incluso la ciencia ha teorizado, pues si se da por sentado que existe vida inteligente en otros lugares del universo, lo mismo se podría decir, y con mayor razón, de las dimensiones que no conocemos, las cuales podrían ser infinitas también. Estos seres, según él, no comen del mismo modo que nosotros. Se alimentan de energía emocional y, según los investigadores de lo paranormal, lo llaman Lush. Es como el jugo vital que expulsamos cuando sentimos emociones intensas, pero sobre todo, las negativas.
odio, miedo, dolor, desesperación. Estas últimas, según la teoría, producen el lush de alta calidad, puro y potente, como un vino añejo. Nuevamente, según estas teorías que circularon nuevamente tras el tiroteo de Evergreen, la Tierra sería una granja diseñada para producir esta energía, con eventos traumáticos como tiroteos orquestados para maximizarla. Publicaciones en redes destacaron la proximidad al eclipse lunar y fechas simbólicas como el 9/11, con mensajes como el siguiente post de Reddit: luna de sangre, eclipse lunar, 999. El disparo se escuchará alrededor del mundo. Tiroteo masivo en la secundaria Evergreen de Colorado. 9/11. Cosecha de Lush. Estas ideas tienen amplia aceptación en comunidades como el subreddit Simulation Theory, donde apareció este post, y sus cada vez más defensores alegan que, del mismo modo que una vaca no tiene conciencia de su condición de ganado, de que su vida en las granjas cumple una función para seres de otra escala u otra dimensión de conciencia, como nosotros, que es proveernos carne y leche, nosotros, los humanos, no podemos terminar de entender la naturaleza misma de estos seres extradimensionales que en cada luna de sangre coincidentemente afectan a mentes como la de Desmond Holly, un estudiante de 16 años de la escuela Evergreen, quien llegó en el autobús escolar y abrió fuego con un revólver contra sus compañeros. ¿No has notado la cantidad de tiradores o asesinos que actuaran como zombies, disparando sin una motivación sólida, como si fueran marionetas que actuaran movidas por impulsos que desconocemos? Ya ni siquiera es bullying, es simplemente maldad al azar. Tonight, Colorado authorities identifying 16-year-old Desmond Holly as a student who opened fire at Evergreen High School using a revolver. La investigación reveló que Desmond Holly había sido influenciado por las teorías vinculadas a las cosechas de Lush y, al parecer, quería hacer su propia contribución creando sufrimiento, angustia y miedo para alimentar a estos seres extradimensionales llamados por algunos arcones. Este tiroteo no se produjo por bullying, repito, sino por esta bizarra creencia. Sus perfiles en redes sociales mostraban citas de la obra de Robert Monroe y una obsesión con tiroteos masivos anteriores. Este joven había adquirido equipo táctico de forma gradual y frecuentaba sitios web con material esotérico. Estaba completamente obsesionado con el tema de las realidades alternativas y la vida extradimensional, de acuerdo a los libros e incluso cómics que leía. El FBI había recibido alertas en el mes de julio sobre publicaciones sospechosas vinculadas a la venidera luna de sangre en septiembre, a la cual se llamaba Gran Cosecha de Lush, pero no lograron identificar al individuo a tiempo para intervenir. No se sabe cuántos más como Holly se prepararon para este evento, para alimentar a estos seres extradimensionales en los cuales creen firmemente. El tiroteo en Evergreen se sumó a la lista de incidentes de violencia escolar en Estados Unidos, pero también se sumó no solo a otros incidentes ocurridos este mes con víctimas mortales y jóvenes inadaptados, sino a la larga lista de tragedias que parecen ocurrir todos los años durante el último cuatrimestre. Aquí debemos recordar que la tragedia más grande de este siglo ocurrió en una de estas fechas que Monroe afirmaba eran tiempos de cosechas de Lush.
A las autoridades les aterra el simple hecho de que existan cada vez más adolescentes y jóvenes que crean que se pueden alimentar a estos seres superiores, causando miedo generalizado, muertes y angustia. Pero a más y más jóvenes les aterra que quienes defienden estas teorías tengan razón y nuestro mundo sea solo una granja de donde exprimir sufrimiento, siendo esto lo único que podemos esperar de la vida. Aunque, viendo las historias de la humanidad y especialmente la de los últimos tiempos, esta teoría concuerda con los hechos que nos rodean, por rara que sea. Jordanis Cobos Martínez creció con una pelota de fútbol improvisada a los pies. A sus 37 años aún recordaba aquellas tardes driblando entre charcos y soñando con ser el próximo héroe de la selección cubana. Pero en Cuba los sueños no mueren, se abortan en el vientre de la realidad. La pobreza, la represión y la falta de oportunidades lo convencieron de que su futuro no estaba en la isla. Así que, como tantos otros, Jordanis arriesgó todo para cruzar hacia Estados Unidos, un país que prometía libertad y prosperidad. Lo que encontró, sin embargo, lo decepcionó. Jordanis cayó en el Downtown Suite Dallas, un motel en Samuel Boulevard, al este del centro de Dallas. Allí, bajo el mando de un inmigrante indio llamado Bob por sus compañeros, Jordanis se convirtió en empleado de limpieza. Pero Bob era un gerente estricto de 50 años. El 10 de septiembre de 2025, durante un turno matutino rutinario, Jordanis dejó la habitación en silencio. Regresó con un machete que guardaba en su casillero, herramienta común en su trabajo de poda. Persiguió a Bob hasta la oficina principal, donde la esposa y el hijo del inmigrante indio presenciaron el horror. Con golpes precisos y furiosos, Jordanis tajeó a Bob múltiples veces hasta que éste cayó arrodillado delante de él. Y, en un acto de brutalidad que helaría la sangre de cualquier testigo, sobre todo de su esposa e hijo, Jordanis decapitó al gerente a plena luz del día y delante de su familia. Decapitar a una persona con un machete requiere de una fuerza extraordinaria, y este cubano la tenía. Lo que siguió fue lo que transformó un asesinato impulsivo en una escena de pesadilla indeleble, incluso para cánones estadounidenses. Con la cabeza de Bob en el suelo, aún con los ojos abiertos en una expresión de shock eterno, Jordanis lo miró fijamente y, según la viuda del empresario, le dijo a la cabeza de su marido en el piso: yo no sirvo para este trabajo porque no soy limpiador. Yo lo que soy es futbolista. ¿Entendió come mierda? Yo soy futbolista. Jordanis pateó aquella cabeza hacia el corredor. 1, 2, 3 veces. Para él, fue como si súbitamente reviviera los tiempos de la cancha de fútbol allá en Cuba. La familia del gerente, paralizada por el terror, vio cómo rodaba la cabeza de un ser querido por el piso del motel hasta los fondos, dejando un rastro rojo. Al llegar allí, Jordanis la chutó con precisión, calculando el ángulo como un delantero ante la portería. Es por ello que la cabeza voló en un arco perfecto hacia el contenedor de basura abierto, cayendo dentro con un impacto sordo. Los testigos de la calle dijeron que Jordanis gritó ¡Gol! Emocionado, levantando los brazos en celebración, como si hubiera marcado el tanto decisivo en un estadio imaginario. Por un instante fugaz, en medio del caos, este tipo se sintió victorioso. Había ganado por fin, había cumplido su sueño.
Jordanis desde su celda probablemente aún sueña con pelotas y goles, pero ahora sabe que en la granja de la realidad los sueños no solo se abortan, a veces se matan. En el vasto panorama de la música pop contemporánea, D4BD, cuyo nombre real es David Anthony Burke, se ha erigido como una estrella ascendente de proporciones virales. Con apenas 20 años, este joven de Houston, Texas, ha acumulado millones de seguidores en plataformas como TikTok y Spotify, gracias a éxitos como su hit Romantic Homicide, una balada oscura que acumula más de 1.000 millones de streams y que ha sido el himno de una generación obsesionada con el amor tóxico y la melancolía digital. Sus giras internacionales venden boletos en minutos y colaboraciones con artistas de renombre lo han posicionado como el nuevo ícono de la escena indie alternativa. Pero detrás de esta fachada de fama reluciente se escondía una sombra que ha estallado en un escándalo que sacude a Hollywood y más allá. La muerte de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 15 años cuya desaparición en 2024, cuando solo tenía 13 años, ha sido vinculada directamente a él y a contactos que mantiene con miembros de una secta extraña y siniestra. Todo comenzó en abril de 2024, cuando Celeste, una niña hispana de 13 años de Lake Elsinore, California, desapareció sin dejar rastro. Vivía una vida normal con su familia, pero investigaciones posteriores revelaron interacciones sospechosas en redes sociales con David Anthony Burke, quien por entonces ya era una celebridad en ascenso. El cuerpo de Celeste fue descubierto el 8 de septiembre de 2025, descompuesto y desmembrado en el maletero de un Tesla abandonado en las colinas de Hollywood. El problema es que este vehículo está registrado a nombre de David. La autopsia preliminar sugiere un asesinato meticuloso, con marcas que podrían indicar un ritual, incisiones precisas y una disposición del cuerpo que evoca patrones simbólicos vistos en sectas como las inspiradas en el ocultismo moderno o incluso en leyendas urbanas de cosechas de almas. Alegaciones de testigos y familiares apuntan a una relación inapropiada que llevaba casi 2 años, con mensajes privados, tatuajes coincidentes en el cuerpo de David Anthony Burke y la adolescente, y hasta una canción inédita dedicada a ella. En pocas palabras, el artista está hasta el cuello. Pero lo que eleva este caso de un simple escándalo de famosos a un thriller de terror es la línea de investigación que evalúa la teoría, respaldada por expertos en criminología y analistas de letras musicales, de que David formaba parte de una secta clandestina, posiblemente inspirada en cultos esotéricos que promueven sacrificios rituales para elevar el alma o ganar poder creativo. Fuentes cercanas a la investigación de la policía de Los Ángeles han filtrado que Celeste podría haber sido captada a través de TikTok, donde David Anthony Burke compartía videos enigmáticos con simbolismo oculto. Rosas marchitas representando la pureza corrompida y referencias a homicidios románticos que ahora se interpretan como códigos para ofrendas humanas. Lo más escalofriante son las letras de sus canciones, ahora bajo escrutinio forense. En las líricas de Romantic Homicide, frases como "no pretendo lastimarte, simplemente extraño sostenerte en mi brazo", se reinterpretan como alusiones a desmembramientos literales, mientras que otros tracks inéditos hablan de pétalos cayendo en sangre, un motivo recurrente en rituales de sectas que buscan inmortalidad artística a través del sacrificio.
mensajes en foros ocultos y posts eliminados en Reddit, pero de los cuales hay capturas, sugieren que David reclutó a Celeste prometiéndole fama, solo para usarla en un acto supuestamente destinado a alimentar la inspiración divina de la secta. Analistas musicales han comparado estas letras con códigos de cultos reales, y la policía investiga si otros miembros de la industria, productores y managers, forman parte de esta red subterránea y si tienen relación con el asesinato de la casi niña cuyo cuerpo acaba de aparecer desmembrado en el auto de David. David, cooperando al menos nominalmente con las autoridades, canceló su gira el 19 de septiembre citando circunstancias imprevistas. Pero la indignación en redes es ensordecedora. ¿Por qué no ha sido arrestado aún? La evidencia es abrumadora. Pasa que el famoso David se mueve con una impunidad aparente que huele a protección de alto nivel. Rumores en X y círculos de Hollywood susurran que esta secta cuenta con miembros poderosos, magnates de la música, influencers y hasta figuras políticas que velan por sus elegidos, silenciando investigaciones y moderando foros para borrar huellas. Mientras la familia de Celeste organiza vigilias exigiendo justicia, David permanece en las sombras de su mansión, quizá componiendo su próxima obra maestra. ¿Es este el precio de la fama en un mundo donde el talento se nutre de sangre? La verdad, como las letras de sus canciones, sigue envuelto en misterio. Pero el eco de Celeste muerta en el Tesla clama por respuestas. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba. Y si eres suscriptor, no te olvides de darle a la campanita. Es muy importante para que YouTube te avise de nuestros nuevos videos. Te habla Dodros y te deseo
せめてチリざまで俺を教示させよ雑種。えらく芸達者なやつよの。あの黒いのは先に飛んできた剣を難なく掴み取り、続く第二撃の槍を打ち払った。その汚らわしい手で我が宝物に触れるとは、そこまで死に急ぐか犬。知れ者が天に仰ぎ見るべきこの俺を同じ大地に立たせるか。その不敬は万死に値する。そこな雑種よ、もはや肉片一つも残さぬぞ。英雄を怒りを鎮め撤退大きく出たな時よ。命拾いしたな狂犬。雑種ども、次までにうぞうむぞうを間引いておけ。俺とまみえるのは真の英雄のみでよい。せめて